¿Quiénes somos y qué nos hace ser nosotras? La idea de quiénes somos se va construyendo a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, lo que nos hace ser nosotras se forma desde que nacemos. Es algo único y especial, colocado de parte de nuestro Creador. Sin embargo, ¿por qué nuestro concepto se ve distorsionado? Palabras, circunstancias, adjetivos, incluso heridas pueden cambiar la manera en la que nos reconocemos. Es por eso que muchas veces nos subestimamos, mas no puedes esconderte cuando fuiste llamada para resplandecer. Somos mujeres que se levantan, mujeres que creen, mujeres que luchan y sobre todo, mujeres que aman. Entonces, ¿tú sabes quién eres? Hola queridas amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Feliz de poder nuevamente entrar en sus hogares. Y gracias porque yo sé que solamente ustedes pueden permitir quien entra a sus casas, pero yo estoy feliz de poder virtualmente tomarnos un cafecito, compartir, conversar, tomar un refresquito. Así que realmente es un tiempo poderoso el que vamos a tener ahora. Tengo un invitado súper especial, así que manda el link o WhatsApp o una llamadita, usa las redes para poder comunicarte con tus amistades. Así que nuevamente, bienvenida a tu programa Entre Amigas. Bien, y como les dije que tenía un invitado muy especial, es el pastor Daniel Hoyos, ¿no? Lo conozco hace muchos años. Realmente es mi hijo y quiero darle la bienvenida. Y ustedes dirán, hoy tenemos un invitado varón. Sí, es muy importante porque este programa también lo ven muchos varones. Pero el tema que vamos a tocar ahora es muy importante para todos nuestros amigos y sobre todo a todos aquellos que tenemos hijos jóvenes. Así que Dani, bienvenido a este programa Entre Amigas. Es entre amigas más un amigo. No. Hay muchos ahí que nos están mirando y nos escriben. Hay muchos varones que están mirando el programa. Bueno, muy bien aquí en el programa de Entre Amigas. Chévere. Bien, Dani, cuéntales un poquito quién eres, cómo te llamas, qué haces. Bueno, como dijo la pastora, mi mamá, soy Daniel Hoyos y juntamente con mi esposa estamos al frente del Ministerio de Jóvenes y bueno, soy líder, mucho antes incluso eso ya era líder de una célula con nuestros discípulos y bueno, Dios nos lleva en procesos y en etapas, ¿no? Entonces, bueno, y la verdad es que ha sido también una aventura y algo muy chévere con Dios, ¿no? Qué bueno. ¿Y cuántos hijitos tienes? Tengo 3 hijos, el mayor de 7 años, el segundo la segunda que tiene 6 años, que acaba de cumplir justamente en octubre, y el último que tiene 5 años, que también acaba de cumplir ahorita, justo en noviembre, exacto. Y bueno, y ya llevamos con Sonia 9 años prácticamente de casados, así que como dije antes, ha sido toda una aventura. Sí, realmente los hijos van creciendo y uno se pregunta en qué momento crecieron o cómo fue el proceso. Y yo recuerdo mucho, Dani, que cuando todavía eras niño, me acuerdo, o adolescente, ¿no? Tendrías unos 13, 14 años y siempre oraba y decía, voy a ser la mujer más feliz cuando le prepare la maleta y se vaya a su primer viaje misionero, o cuando se vaya a enseñar la palabra, preparar la maleta o preparar la mochila. Y yo creo que eso realmente es un gozo indescriptible que uno tiene en el corazón. Pero yo sé que tenías 9 años, 10 años cuando saliste a tu primer viaje misionero a Chile, que te fuiste a predicar la palabra. Por ahí, sí, creo que por ahí, por esa edad. No recuerdo así exactamente qué edad, pero sí, bueno, estaba todavía pequeño. Sí. Y justo, salió el ir. No solamente no fui solo, fui también con Anita, con mi hermana. Fuimos los dos, que éramos ahí unos cuantos, creo que éramos como 5 peruanos. Uh-huh. Y todo lo demás creo que eran de Chile y fuimos al sur de Chile, me acuerdo. Sí. ¿Qué experiencia allí? Bueno, primero hacía un frío tremendo, porque estábamos en el sur de Chile,
pero no, fue una experiencia muy, muy chévere, sobre todo ir a una cultura, porque en el sur de Chile no es como en la capital o hacia los departamentos del norte, sino que el sur es diferente. Hay comunidades que le dicen ellos comunas, que son como pequeños pueblitos, que son pueblos pesqueros, donde sobreviven de eso. Entonces hay mucha necesidad también, y entonces el ser confrontado también con esas comunas, con esa necesidad, y el cómo es su desarrollo día a día, y estar conviviendo con ellos, porque estuvimos conviviendo con ellos, sirviéndoles también, ya hacia el final de nuestra estadía en Chile. Ya estuvimos después ya en otras ciudades más grandes como Puerto Montt, después Santiago, que ya también fue una experiencia un poco más diferente, pero estando allí, el ser confrontados con esa necesidad, obviamente, pues como que el corazón de uno se llena de esa compasión, ¿no? Y de querer transmitir el mensaje del Evangelio. Qué chévere, ¿no? Desde niño poder predicar la palabra de Dios. Y yo creo que la palabra de Dios, cuando dice que nosotros tenemos que formar al niño en sus caminos, que ayudarlo, que educarlo, que guiarlo, ¿no? Aun cuando sea viejo, esta palabra no se va a apartar de su corazón, sino que al contrario va a dar el fruto que nosotros esperamos. Cuéntanos un poquito, yo sé que soy tu mamá y bueno, conozco tu vida, todo, pero cuéntanos un poquito, ahí te están escuchando y hay muchos jóvenes que también se conectan, tu testimonio, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, es que tú eres hijo del pastor, y creo que eso no es, sino es una relación personal con el Señor la que tenemos. ¿Puedes contarnos un poquito tu testimonio? ¿Cómo conociste a Dios? ¿O en qué momento, o qué proceso te llevó? ¿O cuando fuiste tal vez más adolescente te diste cuenta que no, realmente mi comunión tiene que ser personal, ¿no? No puedo jalar la fe de mis papás. Claro. Bueno, yo he tenido diferentes experiencias a lo largo de mi vida. Recuerdo algunas muy concretas que creo que me colocaron bajo ese propósito en Dios. Y la primera, recuerdo, es cuando de travieso saboteé la boda de un tío, recuerdo, y ahí sí estaba bien niño. ¿Cuántos años tendría? 5 o 6 años. 5 años. Pero más tenías. de eso no. No, 5 años. Y yo recuerdo que, bueno, yo en mi travesura, yo en mi plan con mis amigos, era que aquí la estábamos haciendo chévere, pero lo que no conté fue que cuando ya estaba todo organizado, y yo, ejecutando ese plan, fui a sacar el cable que conectaba unos reflectores. Recuerdo, no me di cuenta que el cable estaba pelado. Que no tenía... Exacto, entonces, que esa es también como así como muchas veces, bueno, el programa también tú sabes que saca las cosas adelante. Pero bueno, para mal mío, digo así, cogí justo los cables que están pelados y empecé a electrocutarme. Fue una cuestión que yo sentía arder todo mi cuerpo. Y es más, por algunos minutos nadie se daba cuenta que yo estaba siendo electrocutado hasta que recuerdo que un amigo, un buen amigo me vio y él se dio cuenta, y al intentar el jalarme yo le comencé a transmitir electricidad. Y la cosa es que los dos quedamos ahí como así el Chavo del 8, que estábamos así, hasta que yo recuerdo que por toda esa presión eléctrica como que yo me desmayé. Y yo recuerdo que cuando abrí los ojos estábamos en esa cocina que quedaba en aquel local que estaba al fondo. Y todo estaba lleno de humo. Bueno, para no ser la historia tan larga, obviamente pues el médico me dijo que iba a tener mi mano inerte, ¿no? Inmóvil. Sí. Y el producto que había que utilizar, bueno, para el dolor y todo eso, recuerdo que era un gel bien grande. Es que te quedó un hueco, donde yo me acuerdo que con tu papá exprimíamos y pues era increíble que casi un chisguete entraba en el hueco, de ahí de la palma de tu mano. Y recuerdo que en medio, o sea, estando todavía en ese tiempo, obviamente también juntamente con eso pues ya me cayó la reprimenda que estaba haciendo, porque fue una travesura en realidad. Y recuerdo mucho que hacia los días siguientes, mi papá, que tú sabes que siempre le ha gustado las ministraciones y ver mucho al pastor Benijín, en una de esas ministraciones él estaba viendo juntamente contigo, y yo recuerdo que en medio de eso el pastor habló que Dios iba a sanarle la mano a alguien, ¿no?
pero sin saber yo comencé justamente a sentir un calor en mi mano. Y yo recuerdo que yo les decía a ustedes, desátame la mano, ¿no? Porque estaba vendada, Sí. estaba vendada. Y en ese tirijale, porque bueno, ustedes están concentrados en eso, finalmente se dieron, pero por lo que yo estaba insistiendo. Y la sorpresa fue que mientras iban desatando mi mano de todo el vendaje que tenía, ¿no? Incluso esperando incluso los mismos resultados del médico, porque médico te iban a operar. Exactamente, ¿no? Esperando incluso eso, la sorpresa te iban a operar, pero no para que movieras la mano, sino te iban a operar para rellenarla y que no quedara hueco en la mano, para que no se viera estéticamente mal, pues, ¿no? Y la cosa es que mientras se iba desatando, la sorpresa fue de que mi mano quedó completamente sana, ¿no? Completamente sana, no solamente rellena de tendones, de músculos, de venas, sino que mi movilidad completa de la mano de una manera normal. Y yo recuerdo que, bueno, ustedes quedaron perplejos, sorprendidos. Y esa fue una de las primeras experiencias que yo recuerdo que como que me llevaron también a ese propósito de Dios, ¿no? Porque fue un milagro, ¿no? Tu mano, yo no sé si se puede ver. Creo que no se puede ver mucho. Pero... Y yo siempre te digo, le quedó una cicatriz del hueco, él tiene pero está así ahorita. Tiene ahí los huequitos, los dos de los enchufes, sí, que eran huecos allí, sí, y te quedó, para no olvidarme. Y yo siempre te digo, nunca te olvides de lo que Dios hizo, porque el médico decía, no vas a poder la mano, pero Dios te volvió a crear venas, tendones. Claro, porque lo que él iba a hacer era injertar, ¿no? Hacer un injerto para que no quedara la mano fea. Pero exacto, te dijo, no vas a poder ya moverla de por vida, ¿no? Y esa fue una de las experiencias que me acercaron más a Dios, ¿no? A ese propósito de Dios. Otra experiencia, bueno, que tú ya la mencionaste, como la de Chile, que fue una experiencia de ser confrontada con esa realidad. Porque a veces eso es importante, ¿no? A veces uno está metido tanto en sí mismo o en su cotidianidad, si es que lo puedo decir de esta manera, que a veces no abre los ojos al mundo que le rodea y no ve la necesidad tan grande que hay en la gente por acercarse a Dios y por tener esperanza en sus vidas. Y eso también me confrontó con esa realidad. Y otra experiencia también que yo tuve, recuerdo mucho cuando creo que estaba en 5º año ya de secundaria, estaba prácticamente saliendo, o no recuerdo si estaba, que recién había ingresado a la universidad, pero más o menos fue por ese trayecto que recuerdo que nos mudamos, recuerdo mucho que nos mudamos hacia el distrito de La Molina, y recuerdo que en una de esas habitaciones hay una biblioteca gigante, ¿no? Y yo recuerdo que yo leí en un día X, recuerdo que el libro La Revelación de la Cruz, del pastor César, y ese libro confrontó tanto mi corazón que yo le dije, no, Señor, o sea, yo he escuchado de hombres y mujeres, he leído, he visto videos de hombres y mujeres que tuvieron experiencias contigo, yo también quiero tener una experiencia contigo. Y justo a los días nomás encontré también en la misma biblioteca, que es una biblioteca gigante, el libro de Bienvenido Espíritu Santo, y también lo leí, fue en esos mismos días que leí La Revelación de la Cruz, que la leí 2 veces en una sola semana, recuerdo, y a los días nomás leí Bienvenido Espíritu Santo. Y finalmente yo decía, no, Señor, yo quiero tener mi propia experiencia. Y yo recuerdo que como que entré en un ayuno por mi propia vida delante de Dios, y yo orando, recuerdo mucho que hubo un día casi hacia el final de ese ayuno, que yo habré entrado como en la mañana después del desayuno, como a las 9, 10 de la mañana, y yo recuerdo que yo salí como a las 10 de la noche, y para mí había sido como una hora, yo no me había dado cuenta del tiempo, y fueron unos meses donde prácticamente casi todos los días había un deseo en mi corazón. Incluso yo recuerdo que yo regresaba de estudiar y yo me metía, y había un deseo en mi corazón muy fuerte por estar con Jesús. Y yo salía a 12, 1 de la mañana, y fue un tiempo, una experiencia que me permitió vivir, donde Dios también como que preparó mi corazón y estableció fundamentos en mi vida para lo siguiente, ¿no? Y de verdad fueron tiempos donde yo entraba y oraba 8 horas, 9 horas, 5 horas, 6 horas. Se la pasaba todo el día. Y para mí era muy, muy corto, ¿no? Inclusive yo recuerdo mucho
que en uno de esos momentos yo le decía a Jesús, Jesús, yo quiero verte. Y yo recuerdo que la habitación se llenó como de la gloria de Dios y yo sentía literalmente que Jesús iba a aparecer delante mío. Pero lo que opté por hacer es que me dio temor en mi corazón y recuerdo que había un escritorio ahí, yo me metí debajo del escritorio y yo le decía, no, aquí ya fui, aquí, no, y viene el Señor y inclusive ya, yo escuché en mi corazón la voz de Dios que me decía, aquí estoy, tú me dijiste que viniera y aquí estoy. Aquí estoy, y me lo repitió como 3 o 4 veces, aquí estoy, aquí estoy. Y yo recuerdo que salí del escritorio con mis ojos cerrados y solamente me arrodillé y le dije, Señor, aquí es donde tú me tendrás siempre, ¿no? Y esa fue solamente mi oración y son experiencias. Después recuerdo que también, ya un poco más adelante, tuve la oportunidad de viajar también a Colombia, donde estuve por 2 años, estuve allá 2 navidades fuera. Sí. Y bueno, y también creo que Dios permitió eso porque al estar fuera de mi familia y de mi casa, quieras o no, también eso como que te lleva a madurar, ¿no? Te lleva a madurar. Porque una cosa es tener a tus padres, a tu familia al costado, y otra cosa es estar sin ellos. Entonces, yo recuerdo que cuando estaba aquí en la casa, por ejemplo, había una persona siempre que ayudaba y allá no era así. Es más, donde estuve en una casa ya hacia el último año, los últimos 8 meses, que era una casa donde yo estuve que de repente su condición era menor. Yo recuerdo que durante 8 meses incluso me bañé con agua súper helada. Me dejó entender porque él no tenía terma ni nada, pero estaba súper helada. Y me daba pena porque él siempre me decía, si quieres te puedo calentar un poco de agua, ¿no? Pero le decía, no hay problema, si acá todo el mundo se baña así, yo también me baño, ¿no? Pero son cosas a veces que Dios permite porque Dios va preparando tu corazón. Yo creo que también en ese tiempo como que Dios me permitió también nacer como ese llamado, ese ministerio. Fue un tiempo también donde allá de repente no muchos me conocían, aunque ya hacia el final ya todo el mundo sabía que es ahí, pero fueron tiempos también yo creo que donde Dios permite para ir ahondando en nuestros corazones, ¿no? Ya después vine, incluso después ya retomé también la universidad. Y bueno, desde allí Dios ha ido poco a poco en ese proceso llevándome de menos a más, ¿no? Y esa ha sido un poco la experiencia de mi vida. De repente a mí no me ha pasado, porque sí hay jóvenes que pasan momentos más que difíciles, porque eso todos los vamos a pasar, me refiero a tiempos de enfermedad, a tiempos de repente donde la economía falta, pero de repente, más que eso, hay jóvenes que a lo largo de su adolescencia pasan por tiempos de rebeldía en su corazón, donde se alejan de Dios o quieren alejarse de Dios. De repente a mí no me pasó así exactamente, pero sí sentí momentos de un gran vacío espiritual, donde a través de las experiencias que yo tuve, Dios me conectó más con Él, ¿no? Y pude echar raíces y afirmarme en el propósito de Dios, ¿no? Sí, yo creo que el proceso de Dios es diferente con cada persona. ¿Y cuándo exactamente tú sentiste Dios me está llamando para estar con Él a tiempo completo? O sea, sentir el llamado de Dios, porque el llamado también es como una pasión que uno tiene, el deseo de poder servirle a Dios, de dar mucho más para Dios. Uno lo está sirviendo y uno piensa, no, es que todavía hay algo más que hacer. ¿Cuándo es que tú sientes el llamado de Dios, que tú dices, bueno, mamá, papá, yo quiero servir a Dios con todo el corazón y permítanme pues hacer esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad voy a ser sincero, yo creo que siempre, porque yo sé que yo he sido cristiano desde que tengo memoria, ¿no? Si es que lo puedo decir consagrado desde el vientre de tu mamá. Lo puedes de esa manera, pero yo siempre, cuando la gente me pregunta, yo siempre más o menos le digo, desde el año 99-2000 que nosotros tomamos la visión, porque eso a mí me dio en muchas cosas de mi vida como un propósito también.
Y algo que yo recuerdo que siempre nos inculcaban a todos los jóvenes en ese tiempo era que nosotros teníamos que servirle a Dios con todo el corazón y que teníamos que ser pastores. Y yo recuerdo que fuimos una generación que creció así, donde nosotros decíamos, tenemos que ser pastores, tenemos que servirle a Dios con todo el corazón. Así que había eso en mi corazón. Es más, yo recuerdo que cuando en ese tiempo ponían a consiervos míos a predicar y yo no predicaba, que así duré algunos años, yo decía, no, Señor, yo quiero, o sea, yo recuerdo que yo anhelaba, y cuando me pusieron, recuerdo la primera vez, para mí era como que, wow, Señor, o sea, era un privilegio, o sea, yo podía ir, y fuimos una generación que crecimos con ese deseo de no solo de amar a Dios, sino de darnos todo por Él. Pero ya recuerdo que después que me casé, en el 2012-2013, Dios puso en mi corazón fuerte con mi esposa como que servirle a Dios con todo el corazón a tiempo completo. Y ya después, como tú sabes, en el 2014 fue que a raíz de unos procesos también en la iglesia, pues nos pidieron que pudiéramos estar al frente de los jóvenes, ¿no? Y ahí se empezó conformando nuevamente un nuevo equipo, como una tercera generación de equipo de jóvenes. Y bueno, de ahí se ha venido trabajando con ellos y con todos, pues, ¿no? Has dicho una palabra que creo que es clave cuando uno quiere servir a Dios, el privilegio, tener el privilegio de poder servir a Dios. Y tal vez en este tiempo se ha perdido porque nosotros pensamos, bueno, voy a servir a Dios y qué lindo, que Dios cuente conmigo, ¿no? Aquí estoy. Uh-huh. Y tenemos como una actitud como que nosotros tenemos realmente no ya ese deseo, esa pasión, sino como que, pues, Dios, aquí estoy, ¿no? O sea, tú me debes algo, yo te debo algo, aquí estoy. Entonces yo creo que esa actitud no es correcta para poder servir a Dios, sí, sino realmente decir, yo tengo el privilegio de servir. Así tenga que mover una silla al otro lado, pero es un privilegio, ¿no? Sí. Y eso es lo que se ha perdido tal vez con esta nueva generación. Algo que a veces yo estoy escuchando mucho en los líderes o en muchas personas, incluyendo a los jóvenes, sobre todo de repente a los jóvenes que son más grandes, como de 24, 25, que están saliendo o en la universidad o están trabajando, uh-huh. Y también en muchos adultos, es que ahora hay una frase como que déjame organizarme, ¿no? Sí. Déjame organizarme a ver si lo puedo hacer, ¿no? Y te paso la voz. Exactamente. Y una vez yo recuerdo que en un tiempo de devocional con Dios, yo recuerdo mucho que el Espíritu Santo me dijo algo que confrontó mi corazón, que recuerdo que lo compartí con mis discípulos, y él me dijo, yo no me organizo para seguir a Jesús, sino yo lo dejo todo para seguir a Jesús. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, cuando Jesús llamó a sus discípulos, dice, y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ahora, ese dejarlo todo, de repente para las personas es confrontante, porque es un salto de fe. Pero recordemos lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 6, que dice, no hay de aquel que haya dejado padre, madre, hijo, hermano, bienes, riquezas, por causa de mí, y ganarás 100 veces más en esta vida y en la vida eterna, ¿no? Entonces vemos que, como dijo el apóstol Pablo, lo que muere con Jesús resucita también con Jesús. Entonces Jesús sabe lo que nosotros necesitamos, Jesús sabe lo que nos hace falta, pero Jesús también espera que demos ese salto de fe, porque eso es lo que Él nos pide, dar ese salto de fe, como lo hizo Abraham, como lo hizo José cuando fue vendido por sus hermanos, todo el proceso que le pasó hasta que fue rey, como lo hizo David al salir de detrás de las ovejas de sus padres, como lo hizo Daniel, que fue llevado con sus amigos en la diáspora hacia Babilonia. O sea, la Biblia nos habla de que todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia que Él levantó, en algún momento de su vida tuvieron que dar ese salto de fe, de diferentes maneras. Para Abraham fue su hijo, para otros fue su familia, para otros fue comodidades que ellos tenían, para cada persona representó algo diferente. Pero todos estuvieron dispuestos a hacer. Por eso el libro de Hebreos en el capítulo 11 dice, ¿y qué pues diremos de todos ellos, ¿no? Que aún el mundo no era digno de ellos. Entonces fueron reconocidos por causa de su fe, y eso es lo que Dios
quiere de nosotros. No es que Él nos esté diciendo, bueno, ahora mejor dicho, pues ya, o sea, va a ser, no sé, el pobrecito, que esto. No, Dios no se refiere a eso. Dios se refiere a dar ese salto de fe y creer que Él obrará en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Eso es algo que de repente a nosotros nos inculcaron, es algo que juntamente con Sonia, con mi esposa y con todo el equipo siempre hemos estado trabajando, sobre todo en los jóvenes, pero yo me he dado cuenta que en este tiempo, sobre todo en este tiempo y en esta coyuntura que estamos atravesando, al joven se le está haciendo muy difícil. ¿Por qué? Porque hay mayores obstáculos y presiones a que ellos se consagren a Dios. Antes, como mi esposa recuerdo que le dijo a una jovencita antes, te decían, Dios te ama, y uno ya sentía que, ay, Dios me ama, y no, ya, mejor dicho, me doy todo por Él. Claro. Ya. Pero ahora no, ahora los jóvenes dicen, ¿pero por qué? O sea, dame razones del por qué. Sí. Y no es que está mal. Sí, porque esta generación es diferente. Es muy diferente. Y hay que aprender a identificar eso. Pero lo interesante es que un ejemplo de ello fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un intelectual. La Biblia dice que fue criado a los pies de Gamaliel. Él era un hombre que tenía una profesión, tenía una empresa. Era un hombre que estaba muy preparado y él pensó en su sabiduría, en su inteligencia humana, que cuando él empezó a perseguir a los cristianos, él pensó que le está haciendo un favor a Dios. Un favor a Dios. Así que así que él ya había escuchado a los cristianos hablar, pero no había encontrado razones del por qué él dejar su religión y seguir a Jesús. Y parte de eso fue el hecho de que incluso él mismo apedreó, o fue parte de los que apedrearon a Esteban, ¿no? Entonces, a lo largo de todos los primeros cristianos del siglo I, o sea, él escuchó diferentes razones, pero ni una de ellas lo convenció hasta que él tuvo una experiencia con Jesús. Que fue radical. Y allí fue donde él fue ya que cambió, que estuvo un encuentro con Dios de 3 días. Y fue tanto el cambio que la Biblia dice en Hechos capítulo 9, que al instante comenzó a predicar la palabra. Y eso es la razón del por qué a veces uno dice, pero ¿por qué hoy de repente no vemos que está pasando eso? Porque la gente está agotando sus fuerzas en darle razones de por qué seguir a Jesús, cuando Jesús no necesita que tú convenzcas a alguien de seguirlo a Él. Jesús no necesita eso. Jesús quiere tener experiencias con las personas. Y eso es lo importante. Los líderes tenemos que trabajar más en darle razones de por qué deben seguir a Jesús. Tenemos que buscar que la gente se conecte con Jesús. Porque cuando eso sucede, la gente va a tener encuentros con Jesús. Y cuando eso ocurra, la gente va a cambiar y va a ser instintivamente que ellos van a desear en sus corazones seguir a Jesús. Y eso es lo que los jóvenes están buscando. Los jóvenes hoy no necesitan que tú les razones, porque ellos van a Google y ya encontraron todo, ¿no? Es como Caleb, por ejemplo, ¿no? Que Caleb viene y nos dice, papá, ¿no? Que vi tal cosa y ya sé cómo se hace esto, lo otro, ¿no? O sea, estamos viviendo un tiempo donde la información está allí. Al alcance de todos. A un alcance, a unos movimientos de dedos. Y ellos, los jóvenes, no necesitan que tú les razones, porque ellos tienen la información allí. Pero lo que ellos sí necesitan es tener una experiencia con Jesús. Y eso es lo que uno tiene que brindarles a los jóvenes y a cualquier persona. La gente necesita un encuentro con Jesús. Y en esta coyuntura en la que estamos viviendo, donde estamos viniendo de una pandemia, donde incluso vivimos una coyuntura política bien delicada en el país, una coyuntura económica, sanitaria, en lo social, en todas las áreas. Y que parece que por donde tú miras como que se oye de crisis. De repente el futuro se ve desalentador, porque hay muchos jóvenes que están desanimados para estudiar, para trabajar, porque no saben qué va a pasar. Ahí se siente como esa especie de desestabilidad, pero algo importante es que en medio de esta coyuntura Jesús se quiere revelar. Así y Él quiere hacer como hizo con Pablo. De repente Pablo, él ya sabía todas las razones porque tenía la teología dentro de él. No, y era un hombre con mucho conocimiento. Exactamente, y él sabía el ABC y el X, Y y Z de lo que dice la Biblia. A él no tenía nadie que decirle por qué. Que explicarle. Porque él lo sabía todo. Y es más, fue criado bajo uno de los
grandes pensadores de aquel momento, que era Gamaliel. Claro. Y él mismo venía de la escuela de los fariseos, como los fariseos, así que era una persona, por ser fariseo, que era muy apegada a lo que decía la palabra, y sobre todo la ley de Moisés. Él era muy a la ley. Entonces, él no necesitaba que tú le dijeras cómo funcionaban las cosas, él sabía cómo funcionaban las cosas, pero lo que Pablo no tenía era una experiencia con Jesús. Y así hay muchas personas. Es más, yo he conversado con jóvenes que vienen a la iglesia y ellos dicen, sí, porque, no sé, porque leían tal cosa, tal descubrimiento de la Biblia, y ellos a veces saben más cosas que uno, pero lo que ellos no tienen es esa experiencia con Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que llevar a las personas a tener esa experiencia con Jesús. Para que puedan tener ese encuentro con el Señor. Porque antiguamente uno decía, la alabanza me tocó el corazón y simplemente yo acepté a Jesús como Señor y Salvador y no necesité otro mensaje más. Me acerqué y ya, le quiero servir con todo el corazón. Ahora la gente tiene opción, como tú decías, a la música, a esto, al otro. Tiene acceso a toda la información que ellos desean. Entonces, aquí es esta generación, y yo también creo que con todo lo que hemos pasado, la pandemia, realmente es como que también Dios nos confrontó fuertemente para que nosotros pudiéramos decidir con quién, cómo, qué cosa es lo que vamos a hacer, porque muchos nos habíamos olvidado de Dios. Sí. Y teníamos muchas cosas, pero a Dios lo teníamos como solamente, Señor, te pido esto, cuando pasábamos necesidad o algo. Pero Dios ya no estaba como el centro de nuestra vida. Sí. Y Dios tuvo realmente que confrontarnos. Yo siempre digo, Dios nos tiró contra la pared, o aquí, o escoges o escoges. Es verdad. Es más, al inicio de la pandemia me hizo recordar mucho cuando tuvimos el terremoto, que uno veía gente en la calle arrodillada, gritándole al cielo, Señor, ten misericordia de mí, porque la verdad es que uno pensaba que ahí uno se iba a quedar, y en la pandemia pasó así. O sea, fue tan tremendo que del domingo al lunes cambió todo. El domingo el presidente salió, anunció que íbamos a entrar en cuarentena supuestamente 15 días, ¿no? Y al final terminamos varios meses, que hasta ahorita sigue todavía el estado de emergencia. Así es. ¿No es cierto? Y la vida cambió para todos. Es más, aquellos que de repente no tenían nada que ver o eran un cero a la izquierda con el tema de toda la parte de internet, tuvieron que aprender, porque no había otra, no había cómo comunicarse, no había cómo hacer lo otro. Y algo que es muy importante es que la gente ahí, todo el mundo decía, no, el fin del mundo, se acerca el fin del mundo. Y veíamos mucha gente así, porque lamentablemente hay una naturaleza en el corazón del hombre, y es que el hombre muchas veces espera estar mal para acordarse de Dios, ¿no? Y algo que es muy importante, que se lo escuché en varias oportunidades a Reinhard Bonnke, es que él decía, el peor pecado del hombre es en vida darle la espalda a Jesús. Sí. Y algo que es tan importante es que a veces ese tipo de situaciones nos acercan a Dios, pero lo interesante es que luego de que la pandemia se volvió natural para todos, como que la gente empezó a acostumbrarse a la pandemia y comenzaron también a relajarse. Nuevamente a bajar. Exactamente, y se relajaron en su espiritualidad. Y hay mucha gente que se acomodó, y no digo que está mal, porque yo creo que Dios es un Dios que brinda una multigracia, y con esto quiero decir que Dios permite cosas para que de todas las maneras posibles tú te acerques a Dios, incluyendo la parte online, y esto es súper chévere, pero hay algo que no podemos dejar, y es nuestro compromiso con Dios, ¿no? Dios. Y eso es importante, porque si bien es cierto, la pandemia, como tú dijiste al inicio, nos confrontó, nadie sabía lo que iba a pasar, todo el mundo vivía enchufado a lo que decía el presidente, que salía al mediodía. Personas cercanas, ¿no? Murieron. Exactamente, pastores inclusive más fallecieron. de 500 pastores tenemos en Perú que han muerto. Exactamente, ¿no? Y uno escuchaba en Perú, en el mundo entero, mira, pasó, uno se enteraba de amigos en otros países, mira, pasa eso, pasó lo otro. Y la verdad que fue una situación bien complicada, y eso creo que trajo temor de Dios al corazón. Pero también creo yo que esto que Dios nos permitió vivir fue, creo que, como un poquito de lo que Dios a través de lo que en su palabra se dice, va a suceder en el mundo, ¿no? Y creo que hay dos cosas muy importantes que en lo que yo pude ver en la pandemia, ¿no? Que había gente que estaba lista.
como había gente que no que estaba no lista. estaba lista. Y eso me hizo recordar a lo que dice en Mateo 25 de las vírgenes, ¿no? Que hubieron 5 vírgenes que estuvieron listas para recibir al novio, y hubieron 5 que fueron insensatas, o como dice otra versión, fueron negligentes, porque no se preocuparon por tener fuego en sus lámparas. No estaban preparadas. Y eso es lo que la pandemia nos enseñó, o sea, quién estaba listo y quién no. Y yo creo que si eso a nosotros no nos da un mensaje y no nos confronta, la verdad no sé qué más hará, porque no sé si será necesario que Dios envíe otras pandemias para nosotros estar ahí en comunión con Dios. Sí, que ¿no? esta ha sido terrible. Y a mí, ya para ir finalizando, porque creo que realmente es tan interesante lo que estamos conversando, que vamos a tener que hacer otro programa. Por ejemplo, a mí me impacta mucho la vida de José. José, a pesar de que se crió sin mamá, él se crió con el papá le hablaba a 12 hijos, yo me imagino la misma palabra, pero José recepcionaba en su corazón, porque fue un joven que fue vendido por sus hermanos, que llegó ahí a Potifar, a la casa de uno de los judíos principales, dice la palabra, y pues lo puso como jefe, como cabeza de su casa. Él no se preocupaba por nada, me imagino que se iba a jugar ahí los bolos, fútbol. Bueno, él salía y dejaba sabiendo que no iba a faltar, ni iba a tener ningún problema en su casa, porque José se encargaba de todo. Pero un día la esposa pues comenzó a verlo joven, ¿no? Musculoso, y dijo, no, aquí con este es. Y él prefirió ir a la cárcel porque ella se quedó con la capa, ¿no? Antes que pecar. Entonces yo digo, él era un joven, pero un joven con temor de Dios, un joven que yo creo que sí había tenido un encuentro con el Señor, un joven que esperaba que realmente su sueño se cumpliera algún día en el Señor, que a pesar de las situaciones de estar lejos de la familia, él pasó por un proceso muy doloroso de separación, de un rompimiento con su papá, todo. Vemos que este joven trató de guardarse en pureza sexual, trató de guardar sus pensamientos, trató de guardarse aún, o sea, él no fue el hombre que yo, ¿por qué? Mira, jovencito, ¿y por qué esto mi papá, mi mamá? Sino él se guardó. Entonces yo sí creo que cuando hay un encuentro, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Él no va a cambiar. Dios jamás va a cambiar, Jesús jamás va a cambiar, no tiene que cambiar. Es más, nosotros somos lo que tenemos que cambiar. ¿Qué mensaje tú le darías a estos jóvenes? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque yo he escuchado a muchos que dicen, pero la presión, hay mucha presión en el mundo y uno tiene como que ceder, hay muchas cosas. Yo creo que realmente los mundos, sí es cierto que ha cambiado el tiempo de José y nuestros tiempos, pero Dios es el mismo Dios de José y el mismo Dios de nosotros, ¿no? ¿Qué le dirías a esos jóvenes? Bueno, lo que yo le diría, de repente no va a sonar así como muy bien, pero yo le diría lo siguiente, que yo creo que la presión de los amigos no puede ser un justificante para hacer algo malo. Porque si bien es cierto, ha habido presión, antes hubo presión, va a seguir habiendo presión, porque el mundo va a ejercer presión en nosotros. Es más, si nosotros recordamos cuando Jesús fue tentado y cuando el enemigo lo lleva al pináculo más alto y le muestra todos los reinos, le dice, estos reinos a mí han sido entregados y yo te los puedo dar si tú postrado te arrodillas y me adoras. ¿No es cierto? Entonces, el enemigo siempre va a hacer el mismo ofrecimiento. El ofrecimiento no ha cambiado. El modo en cómo él ofrece de repente sí ha cambiado. Claro. ¿No es cierto? Pero el ofrecimiento sigue estando igual. Y Satanás siempre va a hablar a cada corazón y va a ofrecer. Y al igual que Jesús nos va a decir, todos estos reinos están aquí y si tú postrado me adoras, yo te los voy a entregar. Y de repente va a ser el reino de la música, de no sé, la cultura, aún la presión sexual y en la universidad. Yo recuerdo que estábamos en una reunión con otros pastores de jóvenes y líderes de jóvenes de otras iglesias, y yo recuerdo que un pastor que estaba hablando ahí, que tiene un ministerio también de jóvenes muy importante aquí en la ciudad, él dijo algo y él dijo, tengo una estadística, y esa estadística dice que cuando los jóvenes ingresan a la universidad se pierden y luego regresan a la edad de los 25, 28 años totalmente con vidas de repente destruidas, algo así, como que se vuelven a Dios. Y yo cuando escuché eso que él dijo, yo dije, no,
así no va a suceder acá. Porque él está en una estadística de jóvenes de iglesias en Estados Unidos. Yeah. Y yo dentro de mí, o sea, algo dentro de mí, como que yo escuché la voz de Dios y yo dije, aquí no va a suceder de esa manera. Porque no tenemos nosotros por qué pasar lo que otros pueden estar pasando. Y aunque sí existe una presión que no se puede negar, la verdad es que con todos los años que yo he venido ministrando a los jóvenes, me he dado cuenta que la presión, cualquier presión que exista del mundo, de los amigos, simplemente es un justificante para hacer algo malo. Y yo pienso que esa no es la verdadera raíz. La verdadera raíz es que el joven hace tiempo se está desconectando de Dios y está utilizando a sus amigos como una excusa para hacer justamente aquello que va en contra de la palabra de Dios. Pero si uno va a la raíz, ha dejado orar, ha dejado leer la palabra, y es que eso es lo importante. O sea, así, yo he encontrado jóvenes de universidades, porque gracias a Dios, por la misericordia de Dios, hay muchos jóvenes en iglesia que están en universidades. Sí, sí. Y no por eso han soltado a Dios. Es que no se trata de la presión. Y yo conozco, es más, yo tenía una discípula que estudiaba y trabajaba y servía a Dios. Entonces, la verdad es que si uno quiere, uno puede. No, uno no se puede justificar, no, que mis amigos, no, que la presión del mundo. No, el problema no es la presión del mundo, porque la presión siempre la vamos a tener. El problema es cómo está tu corazón delante de Dios. Exacto, el corazón, eso iba a decir. Y si nosotros no analizamos continuamente eso, como dijo el salmista, escudriño Dios mi corazón y ve si hay caminos de perversidad, la verdad que eso va a comenzar a carcomernos por dentro. Algo que es importante, si uno ve en José, José fue vendido, primero lo botaron a esa cisterna, a ese pozo, ¿no es cierto? Luego fue vendido a estos comerciantes. Luego cayó en la casa de Potifar. A través de lo que pasó con la esposa, que prácticamente sembró una mentira, porque no había sido real lo que ella dijo, que intentó José violarla a ella, porque literalmente eso fue lo que dijo, y finalmente terminó en la cárcel, y después ya en el palacio ya con el rey. Pero algo interesante es que en todo ese tiempo José no dejó que robaran su sueño. Sí. Y algo que es importante, la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces José pasó por momentos de presión, de tentación y de dificultades en su vida. Y no tenía al papá cerca para que le no tenía la familia para que le estén recordando, oye, mira tu propósito, oye, mira, busca a Dios. Sí. Pero lo importante es que José no perdió el sueño. Y si uno se pregunta por qué José no perdió el sueño, la respuesta está justamente en ese verso: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si bien es cierto, José pasó por un montón de cosas. Por eso es que José también es figura de Cristo Jesús, ¿no? Porque José pasó por un sinnúmero de cosas, pero José no perdió la fe. No perdió la fe en el sueño que Dios había puesto en su corazón. Y al final se hizo realidad porque él no perdió la fe. El problema a veces con muchos jóvenes que tienen sueños que son de Dios en su corazón, pero permiten que la semilla de la palabra de Dios sea robada. Y ahí es donde, como dijo Jesús en la parábola del sembrador, que una semilla cayó en el camino, las aves descendieron y la comieron. Otra semilla cayó entre espinos, la ahogaron. Otra espina cayó entre piedras y no pudieron echar una raíz profunda. Es que ese es el problema. El problema es que Dios coloca ese sueño en el corazón, pero no permiten que la palabra dé fruto, y finalmente la semilla de la palabra de Dios se pierde y ya no pueden agradar a Dios. Sí, es muy importante, y yo creo que realmente y fundamental, aquí hay muchas mamás que nos están escuchando, que tenemos realmente que orar, que clamar, que encaminar a nuestros hijos. Hay hijos que no necesitan, ellos aman a Dios y están ahí buscándolo, pero otro hijo que necesitan un empujoncito. Así que tenemos realmente, yo creo que en este tiempo de presión, de luchas, comenzar a pedirle a Dios, a clamar, pero no sueltes a tus hijos, no los sueltes, ora por ellos, clama por ellos, dale una palabra, un consejo, déjale una notita,
Podemos hacer muchísimas cosas, pero nuestra juventud no se puede perder. No podemos decir, es que los jóvenes de mi tiempo eran diferentes, esto de acá es diferente. Yo tengo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo decía, entre Gracia, que es la última, y Anita, más o menos hay como una diferencia de 5 años y medio. Y ya había una diferencia entre una generación y otra generación, pero tal vez me tocó luchar un poquito más con Gracia y ver y orar y estar detrás allí, pero yo decía, no le voy a entregar mi hija al mundo, o sea, voy a orar, voy a clamar, voy a pararme en la palabra. Esta juventud no se puede perder, nosotros tenemos que orar y somos responsables. Yo creo que los niños, los adolescentes, los jóvenes, oremos por ellos, clamemos por ellos. A mí me gusta esta historia de José, porque a pesar de que estaba lejos de lo conocido, él estaba en una tierra donde había muchísimos dioses en Egipto, pero a pesar de todo eso, él mantuvo la fe en su corazón. Y perdóname, solamente añadiendo eso ya para terminar, algo que es muy importante que justo hablabas tú, es que yo me he dado cuenta algo que a veces los padres, de repente, o como padres nosotros no llegamos a concebir, porque claro, un papá, pues ningún papá quiere que su hijo pase por experiencias negativas o que se aparte del Señor, o no, uno desea pues que la vida sea color de rosa para los hijos, pero algo que yo sí me he podido dar cuenta es que mientras el hijo viva con el papá, digámosle hasta los 18 años, porque cuando ya los hijos comienzan a salir a la universidad o al instituto, van a conocer un mundo diferente. Pero yo creo que hasta la de 18 años, los padres tienen la oportunidad de poner principios en sus hijos, porque yo he encontrado padres que, claro, oran, aman a Dios, motivan a los hijos, pero no ponen principios en su casa. Entonces yo he visto padres que dicen, vas a tomar, no importa, pero hazlo aquí en mi casa. Vas a fumar, no importa, pero hazlo aquí en mi casa. Sí. Inclusive yo conocí a papás que decían, recuerdo varios años atrás, que decían, si te vas a drogar, no importa, pero hazlo aquí en mi casa. O sea, yo conocí a padres así, por tenerlos, o sea, por cuidarlos, por verlos. Mientras lo hagan aquí en mi casa, pero yo los estoy viendo. Me dejó entender, pero como le decíamos, recuerdo a una mamá, le decíamos, y le decía, pero yo oro, yo hago, le decía, es que el problema no es que tú no ores, el problema es que si tú quieres ver un cambio, también tú tienes que ponerte firme. Tú tienes que ponerte firme. ¿Qué es lo que está viendo en el televisor? ¿Qué es lo que está viendo a través del celular? ¿Con quiénes está hablando? Toca que uno esté pilas, porque si no es así, el joven y el adolescente va comenzando a tener otros amigos que lo van a llevar a experimentar otras cosas. Y yo recuerdo que, por ejemplo, tú con nosotros, pues tú eras así, o sea, tú nos decías que están viendo el televisor, con quiénes están hablando, era como tenerle Interpol ahí con uno, pero estaban allí. Y yo recuerdo mucho incluso con Gracia, la menor, que Gracia, pues a diferencia de nosotros, Gracia era más amiguera y ella iba por acá, por allá, y yo recuerdo mucho que hasta tú le decías, ¿a dónde vas a ir? Ok, y yo te iba a ir, y yo te voy a ir a recoger, y yo recuerdo que me llevabas a mí, vamos a recogerla, y allí nos poníamos a esperarla, y Gracia pues, ay mami, pero mis amigos, qué vergüenza. Pero ese tipo de cosas son lo que los padres deben hacer. Los padres, a veces los padres dicen, ay no, por darle su espacio, no. El joven no es que necesita que le des espacio, el joven necesita estar con sus padres. Y si nosotros no somos así, después vamos a ver las consecuencias. Ya después, cuando los hijos crecen, que tienen 20 y pico años, ya es complicado. Ahí, ¿qué es lo que toca? Orar. Toca orar porque Dios haga un milagro en el corazón. Y es una persona adulta, una persona que ya es grande y ya toma sus propias decisiones. Y toca orar. Casi hemos visto muchos jóvenes que de repente antes estaban en Dios, pero gracias a que sus padres, y lo voy a decir de esa manera muy abiertamente, no fueron firmes también en cosas específicas en su casa, y no les inculcaron que ellos tenían que perseverar en Dios, lamentablemente después ya no quieren saber nada. Así es. Entonces, no tan solamente es el orar, esta es una parte, este es como el 50%, hay que orar sí, hay que clamar sí, porque incluso hay muchos jóvenes que son frutos de la oración. Sí. ¿No es cierto?
pero también hay que hacer la otra parte, y es del trabajo que como padres hay que hacer en nuestra casa. ¿Qué es lo que mis hijos están viendo, qué oyendo, con qué amigos se están frecuentando, con quiénes están hablando por el celular? Pídale qué es lo que está viendo el celular. Si el hijo se lo puede dar, es porque hay una vida transparente. Si no es así, entonces ya que algo está ocultando. Sí. Entonces uno tiene que estar muy pilas. Jesús dijo algo: en los últimos tiempos muchos serán engañados, y después dijo: cuidado que nadie los engañe. Sí. Eso hay que nosotros, porque ahorita hay un espíritu de engaño por toda la tierra, y con todo el tema de ideología, hay muchos jóvenes que están siendo confundidos. Hay mucho humanismo. Mucho humanismo, todo está centrado en el yo, el famoso feminismo radical. Entonces, si uno como padre no está pila, y incluso se mete a averiguar de todas esas cosas, porque los jóvenes preguntan, o sea, a lo que quiero referirme es que si ellos no encuentran esas respuestas en casa, la van a encontrar en otro lado. Así y lamentablemente... Y al joven le gusta. Sí. Le gusta que realmente tú puedas estar ahí colocando principios y todo. Sí. Al joven le gusta. Yo lo he descubierto con ustedes. No, yo he encontrado jóvenes que a mí me han dicho, o sea... lamentablemente yo he encontrado jóvenes que me dicen a mi papá no le importa lo que yo haga con mi vida, que inclusive me dicen: mira, ¿sabes qué? Esa es tu vida y hazlo con tu vida lo que tú quieras. Hay padres y hay jóvenes que me dicen a mí: yo prefiero tener a un papá que esté sobre mí. Así es. A tener un papá que prácticamente no le interesa mi vida, ¿no? O sea, ¿a qué punto hemos llegado, no? Y eso es así es como se está desarrollando el mundo hoy en día. O sea, parece de repente una película, pero no es así. Está pasando en nuestros tiempos, ¿no? Y si nosotros no nos ponemos pilas, si no le damos atención a todos esos detalles, aun cuando vemos jóvenes que están en casa, que de repente están deprimidos, o sea, hay raíz, algo está pasando. Algo está sucediendo. Y ¿saben qué? Algo que es importante es que en el 99.9% tiene que ver es con esto, porque la vida de los jóvenes hoy se desarrolla alrededor de los celulares, alrededor de un computador, sí. Alrededor. Entonces, si nosotros no prestamos atención a todas las alertas que vamos viendo, después vamos a estar llorando, ¿no? Sí, ya no podemos hacer nada. Sí, realmente, Dani, me gustaría que oremos, ¿no? Que puedas orar por las mamás, pero también por los hijos, por los jóvenes que nos están viendo. Yo creo que ha sido un programa muy interesante y pues nos quedamos con la otra mitad, porque hablar de ellos es muy extenso, pero son como tips que le estamos dando, porque algo que tenemos que luchar es no perder esta generación. No podemos tener... Dios mío, ¿qué pasó? ¿No? Pasó una generación y ya no la hemos visto. No la vamos a perder. Vamos a esforzarnos como papá, a ayudarnos unos a otros, y como pues decías, Dani, solamente no es la oración. Yo sé que es poderosa la oración, pero también ver, vigilar, estar muy atento, estar mirando a nuestros hijos para después no llorar. Así que yo creo, Dani, que si podemos orar, no sé si tienes un consejito más, o oramos, ¿no? Están las mamás, pero también hay muchos jóvenes, como también hay muchos papás que nos están viendo. Amén. No, vamos a orar. Y yo creo que sobre todo que Dios nos dé sabiduría y nos dé también inteligencia, porque Jesús dijo algo interesante cuando iba a enviar a sus discípulos. Les dijo: sean astutos como las serpientes y humildes como las palomas. Yo creo que ese es el mejor consejo que podemos dar a los padres. Sean astutos como la serpiente y humildes como la paloma. Astutos para ir un paso más adelante que sus hijos, porque los hijos se las saben todas. Y humildes para reconocer si se equivocan, porque los padres también nos equivocamos. También nos equivocamos. Y que eso, en vez de alejarnos, nos acerque más al corazón de nuestros hijos. Así que ese sería mi consejo. Y claro, podemos orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos que cada principio y cada consejo que hemos podido hablar, que de repente hay tantos más, Señor, pero que tú puedas utilizarlo para que venga fundamento al corazón de cada persona que nos estaba escuchando. Señor, estamos viviendo tiempos donde ninguna otra generación está pasando por los ataques que esta generación está pasando. Pero, Señor, tú cuando oraste por tus discípulos, tú dijiste: Señor, no te pido que los saque del mundo, pero sí
que los guardes de todo mal y que no les falte la fe. Señor, hoy oramos, Padre, que tú puedas guardar la vida de cada familia, de los padres, de los hijos, sobre todo sus hijos que de repente ya son adolescentes, que ya son jóvenes, que ya están queriendo explorar el mundo, Señor. Padre, dale a los padres esa sabiduría, esa inteligencia, que ellos puedan ser astutos como la serpiente para ir un paso más adelante y humildes como la paloma para reconocer si se han equivocado y para acercarse más al corazón de sus hijos, Señor. Y Padre, danos a nosotros el mensaje que esta generación necesita, un mensaje que pueda redarguir sus corazones a volverse a ti con todo su corazón, que ellos sepan que ni el humanismo, ni el feminismo extremo, ni ninguna ideología, Señor, puede apartarles del amor de Dios que es en Cristo Jesús, sino que tú puedes más contra todo esto, Señor. Y Espíritu Santo, que en estos tiempos oramos en unidad, que tú te puedas revelar a la vida de esta generación como nunca antes, Señor, como nunca antes, porque de repente esta generación es una generación que tiene respuestas a muchas dudas, inquietudes, a dedos de distancia, pero Señor, esta generación más que respuestas necesita tener una experiencia contigo, porque esta experiencia contigo, como la tuvo Pablo, va a transformar sus vidas, y que nunca mueran al sueño que tú has puesto en sus corazones, para que como José lleguen al palacio, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, y si tú no conoces a Jesús y te has conectado por primera vez con nosotros porque te pasaron la voz, en fin, pueden ser muchos los conceptos. Hoy día tú puedes recibir a Jesús en tu corazón. Hoy día tú le puedes decir, precioso Señor, yo te ruego con todo mi corazón que puedas perdonar mis pecados. Yo abro la puerta de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida, como Señor y Salvador de mi hogar, como Señor y Salvador de mi familia. Señor, ayúdame, guíame, enséñame, porque quiero levantar una generación para ti. Estamos corriendo por una generación emergente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dani, ha sido un gozo realmente pues estar contigo. Me gusta, y como siempre te digo, eres mi predicador favorito. Así que ya estaremos en otro programa. Increíble que ahora pues eres mi hijo y ahora te estoy entrevistando. Amén. Dios te bendiga, sabes que te quiero mucho a ti, a tu esposa, a mis nietos queridos. Así que, queridas amigas, un abrazo y cariños por la casa a todos los sobrinos. Te amo con todo el corazón. Bye, bye.